Ahora sí, todo bien. Bueno, les decía que una expresión implícita es donde las X y las Y están mezcladas. ¿Pueden ver esta expresión? José. Sí, profe. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces vean, ustedes saben lo que es tratar de despejarse la Y aquí. Está como feo, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a derivar esto. Cuando derivamos implícitamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a derivar igual que siempre. Entonces, la derivada de y a la 3 sería 3y a la 2, ¿cierto? Pero cuando derivamos una y, hay que agregar este término, dy de x. Podemos interpretarlo como derivada de y con respecto a x, más la derivada de y a la 2 sería 2y de y de x, ¿ok? Menos la derivada de este es un 5 de y de x, menos la derivada de la x es una derivada constante normal, simplemente menos 2x, no se pone nada porque es una x, y la derivada de la constante es 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, si lo repite estaría mejor, la verdad. Con mucho gusto. Cuando derivamos términos que son y, se deriva como normalmente lo hacemos. El 3 se baja aquí y se le resta 1 al exponente. Entonces nos queda 3y a la 2. Pero cuando se deriva una y, hay que agregar este término. Este es el diferencial. Nos está diciendo que se derivó la y con respecto a la x. ¿Ok? Cuando derivamos el y a la 2, la misma historia. Bajamos el 2, le restamos 1 al exponente, nos queda 2y a la 1, derivada de y con respecto a x, menos esta derivada es un 5, la y desaparece, 5 derivada de y con respecto a x. Y finalmente, la derivada del x2 no se le pone nada, se deriva y listo, porque sería la derivada de x con dx, se quitan los de x. Entonces queda solamente así. ¿Sí me entendieron, muchachos? Sí, profe, ahora mejor. Gracias. Ok, con gusto. Ahora bien, todos los términos que tengan de y de x se van a quedar de un lado del igual y todo lo que no tenga lo vamos a mandar a la derecha en este caso. Entonces, conservamos esto de este lado y al otro lado nos vamos a pasar el 2x como un despeje normal de ecuaciones simples. Ahora, sacamos el de y de x a factor común. Entonces copiamos lo mismo, pero quitándole esa expresión. Nos quedaría 3y a la 2 más 2y menos 5 igual a 2x. ¿Ok? Y ahora, todo esto que está multiplicando al de y de x lo vamos a mandar a dividir. Entonces nos queda que de y de x es igual a 2x sobre toda esta expresión. Y esto justamente es ya la derivada. ¿Ok? ¿Sí se entendió el proceso? Sí. Ok, vamos a hacer otro ejemplito. ¿Les parece? Voy a borrar Ok. esto. Sí, para que les quede más clarito. Vamos a ver. Supongamos que tenemos y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos x a la 2 igual 4. Ah, no, un momento, ¿es la que acabamos de hacer, no? Sí, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, profe, fue esa misma, nada más con el 4.
negativo, pero sí. Sí, es básicamente la misma. No. Eh, supongamos que tenemos esta otra. 3x a la 2 más y a la 2 todo a la 2 igual a 100xy. ¿Ok? Sí. Ok, entonces, vamos a derivar esto. Noten que aquí tenemos un polinomio elevado al cuadrado. Cuando teníamos un polinomio elevado a una potencia o metido entre una raíz, había que utilizar la regla de la cadena. ¿Recuerdan eso? Entonces, este 2 que está aquí pasa a multiplicar al 3. Nos queda 6x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 1, multiplicado por la derivada del contenido, que sería la derivada de este es 2x más la derivada de este que es 2y. Pero como estamos derivando una y, hay que agregar el término de y de x. ¿Ok? Ahora, a la derecha tenemos 100xy. Entonces podemos dejar el 100 ahí solito y vamos a derivar este término. Como es una multiplicación, es una regla del producto. Entonces recordemos la regla del producto era la x derivada es un 1 por la y sin derivar, más la x sin derivar por la derivada de la y, que va a ser de y de x. ¿Sí se entendió? ¿Hasta ahí? Sí. Ok. Cualquier cosa me El dice. 100 no se deriva o algo así. Es que como es una constante, lo que hice fue dejarlo afuera. Ahora este 100 lo que va a hacer es multiplicar a esto que está acá. Ok. También pudo haberlo agarrado como 100x como el primer término y y el segundo. Y entonces ahí va parte Ujú, de pero da lo mismo. Cuando tengan ok. una constante, es que el siguiente capítulo es integrales. Y con las integrales, quiero que se vayan acostumbrando a tratar de dejar las constantes afuera, porque eso les va a servir a simplificar los cálculos. Pero igual, usted tiene toda la razón. Se pudo haber metido dentro de la derivada de una vez. Pero igual Ok. te da lo mismo. Ok, cuando el exponente es 1, uno puede omitirlo, ¿verdad? Puede quitarlo, no está haciendo nada. Ahora, este 6 hay que multiplicarlo por esto y por esto. Nos va a quedar 6x a la 2 más 6y a la 2. ¿Ok? Multiplicando a este otro término que es 2x más 2y de y de x. Algunos profesores no ponen de y de x. En su defecto ponen y prima. Es lo mismo. O sea, esto o usar y prima es la misma cosa. Ok, aquí 100 por 1y nos va a dar 100y más 100x de y de x, ¿verdad? Ahora bien, aquí hay que hacer igual asociativa. Hay que multiplicar este por cada uno de estos de acá y este por cada uno de los de acá. Entonces eso nos va a dar 6 por 2, 12x3. 12x3, 6 por 2, 12 x cuadrado y de y de x más 6 por 2, 12 xy cuadrada más 6 por 2, 12 y a la 3 de y de x. En el Igual, segundo 12 no falta el x a la 2. ya me fijo. Estoy copiando esto. Alison, ¿verdad?
Vamos a ver, ¿dónde fue? Aquí. Ajá, porque es, Es este por este, me da este. Ah, sí, falta un X al lado. Tiene toda la razón. Gracias. Ujú. 12X al lado. Muy bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Todos los que tengan dy de x hay que ponerlos de un lado del igual y todos los que no lo tengan del otro. ¿Ok? Entonces, este, pongámoslo aquí. Este otro. Acá. Este que está aquí sumando pasaría a restar, ¿no? Entonces, menos aquel que anda por allá. Ok. Igual, este se queda ahí donde está. Este pasa a restar. Y este pasa a restar. ¿Ok? Ahora, el paso que sigue era sacar el diferencial a factor común. Abrimos paréntesis y copiamos todo lo que está aquí, pero sin el de y de x. ¿Me siguen? Sí. sí, Ok, perfectísimo. Ok. Y ahora todo este paréntesis que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y señores y señores, esa es la derivada. ¿Está claro hasta aquí? sí, todo bien. Ok, José. Profe, todo. Excelente. Habíamos hablado la clase anterior de derivadas de orden superior. La segunda derivada y la tercera derivada. No. Sí, me parece que yo le había hecho una pregunta de que si se podía seguir derivando y usted hizo un ejemplo. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué pasa si nos piden la segunda derivada implícita? Esa tiene un toque especial. Entonces vamos a ver eso. Ok. Supongamos que tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual 25. ¿Ok? Y quieren la segunda derivada, que se la pueden pedir así. ¿Quién es y segunda? ¿Ok? Entonces, vamos a derivar esto. La derivada de x a la 2 es 2x más la derivada de y a la 2 es 2y, y' igual 0. Y' o de y de x es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, por lo que vimos en el ejemplo anterior, entonces este término hay que pasarlo por acá porque estamos dejando solo aquí esto. Entonces nos queda 2y, y' es igual a menos 2x. Y ahora este término que está multiplicando al diferencial lo mandamos a dividir. Entonces nos queda que y' va a ser igual a menos 2x dividido entre 2y. ¿Ok? Este 2 con este 2 se pueden simplificar. Entonces nos va a quedar que y' es igual a menos x entre y. Y esa es la primera derivada. Ahora, como veíamos en la clase pasada, entonces la derivada de la derivada. Derivando acá,
Vamos a ponerle un... Vamos a ver, bueno, ahorita. Entonces sería un cuadrito aquí. Entonces, la derivada de esta sería y segunda. Va a ser igual a, esto es un cociente. Entonces recordemos la regla del cociente. Era, si yo tenía A entre B y hay que derivar eso, entonces la derivada era el denominador al cuadrado, lo paso arriba sin derivar, por la derivada del numerador menos el denominador derivado por el numerador sin derivar. Esa era la regla del cociente. Entonces aquí sería y al cuadrado, paso la y sin derivar, por la derivada del menos x, que viene a ser un menos 1. Menos. ¿Ok? Ahora sería el menos x sin derivar, por la derivada del de abajo, que va a ser y'. Pero esta expresión, vea que aquí tenemos y a la 2, aquí tenemos y', aquí tenemos y. Esta expresión recibe el nombre de una ecuación diferencial. Y al nivel que estamos trabajando no se puede trabajar como una ecuación diferencial. ¿Cómo nos deshacemos de esto? O sea, no pueden aparecer derivadas de diferente orden en una misma expresión. Nosotros sabemos que y' es igual a esta fracción, entonces esta fracción se sustituye aquí. Entonces queda y segunda va a ser igual a menos 1 por y menos y. Menos por menos, más x multiplicado por esa fraccioncita, que es menos x entre y, que a su vez está todo dividido entre y cuadrado. ¿Ok? Simplificamos la expresión. Menos y más por menos nos da menos x al cuadrado entre y sobre y cuadrado. Le ponemos un unito para hacer la suma de fracciones. 1 por y, menos y por y, menos y a la 2, menos x a la 2, todo dividido entre y a la 2. Y aquí le ponemos un unito para hacer medios por medios y extremos por extremos. Entonces recordemos que era este por este y este por este. Entonces nos va a quedar esta resta por 1, nos va a quedar esa resta sobre y2 por y3. Y esta es la derivada que nos están pidiendo. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ok. Ok. Esas son las derivadas implícitas y las derivadas de orden superior. Ok. Lo que sigue después de esto es los extremos de una función, máximos, mínimos, absolutos, puntos críticos, teoremas, valor intermedio, teorema de Fermat y esas cosas. O sea, básicamente lo que vamos a ver es una de las aplicaciones que tienen las derivadas, que es trazado de curvas. Ok, entonces primero que nada vamos a definir lo que se llaman los extremos relativos de una función. Ok, si usted tiene una función, digamos como algo así. Ok, digamos que estamos considerando una función definida en un intervalo dado.
¿Ok? Entonces, aquí tenemos que la función esta está definida en el intervalo que va de A hasta B. ¿De acuerdo? Vean que la función en esta parte va creciendo, llega a un valor aquí. ¿Ok? En este valor, la función llega como a la cima de una colina, ¿lo ven? Esa colina implica un máximo, porque después la función empieza a bajar. ¿Ok? Igual, aquí llegamos como al fondo de un río, como al fondo de un cañón, y después de esto, la función, después de venir decreciendo, empieza a crecer. O sea, lo que quiero que vean es el siguiente contorno. O sea, la función aquí viene creciendo, luego aquí viene decreciendo, y luego aquí viene creciendo. Recuerden que las gráficas de las funciones se leen de izquierda a derecha. Esto es como un camino. O sea, aquí vas subiendo una montaña, llegas a la cima, bajas hasta este cañón y luego vuelves a subir. ¿Cierto? Pero vean que este punto de aquí, este vértice, es un máximo con respecto a esa colina. ¿Cierto? Mientras que este es un fondo, entonces se llama un mínimo. Pero de toda la gráfica, el punto más alto de la gráfica es este que está aquí. Y el punto más bajo de esta gráfica es este que está acá. Entonces, como este es el punto más alto de todos, esto es lo que se llama un máximo absoluto en ese intervalo. Entonces, tenemos máximos absolutos y máximos relativos. ¿Ok? Entonces, este es un máximo absoluto porque es el más grande de toda la gráfica. Pero este es un máximo relativo porque con respecto a su vecindario, o sea, a los puntos cercanos a él, él es el más alto de estos. Por otra parte, este punto que está aquí es un mínimo relativo, mientras que este que está aquí es el mínimo absoluto. ¿Ok? Porque es el más pequeño de toda la gráfica. Recuerden que la altura o el valor de los puntos se lee en el eje Y. Con respecto al eje Y, este es el más alto. Con respecto al eje Y, este es el más bajo. Este es un mínimo porque es el más pequeño en esta zona, pero con respecto a toda la gráfica no es el más pequeño de todos porque este está por debajo. ¿Sí me entienden eso? Chicos. Sí, profe. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿dónde ocurren estos máximos y estos mínimos? Bueno, para eso existen lo que se llaman los puntos críticos de la función. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, vamos a decir que los máximos y mínimos de la función ocurren solamente en los puntos críticos. Eso es bueno que lo anotemos por acá. ¿Ok? Y ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo encontramos los puntos críticos? Bueno, los puntos críticos de la función ocurren donde la primera derivada vale 0 o se indefine. Generalmente donde la derivada vale 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente función. Ustedes les pueden decir
Allá los extremos de la función en el intervalo. ¿Ok? Entonces, tenemos la función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 y nos da un intervalo que es de menos 1 a 2. ¿Ok? Entonces, el primer paso para encontrar los extremos de la función en el intervalo es derive. Entonces, se llega y deriva esto. F' de x va a ser igual a 4 por 3, 12, x a la 3, menos 4 por 3, 12, x a la 2. Y esa es la derivada. Entonces, calculamos los puntos críticos. Dijimos que los puntos críticos ocurren donde la primera derivada vale 0. Entonces, igualamos a 0 la expresión. Sería 12x a la 3 menos 12x a la 2 igual 0. Factorizamos el 12x a la 2, sacando la factor común, y nos va a quedar x menos 1 igual 0. Esa expresión vale 0 en 0, o en x igual 0. Si sustituimos por 0 acá, 0 al cuadrado por 12 ya da 0. O si metemos un 1 aquí. Entonces quiere decir que en 0 y 1 son los puntos críticos de la función. Así es como se calculan los puntos críticos. Ahora, hay que decidir si aquí tenemos máximos o mínimos. Entonces, para ello, lo que hacemos es tomar estos valores que hemos obtenido y los reemplazamos en la función original. ¿Ok? Entonces, calculamos la imagen de 0. Sería 3 por 0 a la 4. Es 0, ¿no? Sí, va a dar 0. ¿Ok? Luego con el 1. La imagen de 1 sería 3 por 1 a la 4 menos 4 por 1 a la 3. Menos 1. Da menos 1. Muy bien. También evalúan en los que tienen el intervalo, en 1 negativo y en 2. ¿Ok? Entonces, f de menos 1 va a ser igual a 3 por menos 1 a la 4 menos 4 por menos 1 a la 3. ¿Cuánto da eso, Alison? Porfis. 7, no sé, porque creo que el 4 queda positivo. 7. Bueno, ya lo revisamos en todo caso. No, yo creo que sí está bien 7. ¿Y con 2? Voy. 16. Sí, 16. Ok. Entonces, una vez que tenemos estos resultados, vemos que este es el más grande de todos, ¿verdad? Entonces, este es el máximo absoluto de la función en ese intervalo. Y de estos, este es el más pequeño de todos. Por lo tanto, este es un mínimo absoluto de la función. ¿Y los otros qué son? Bueno, 7 es más grande que menos 1 y menor que 16. O sea, no es. Y el 0 está entre menos 1 y 7. O sea, quiere decir que el máximo absoluto está en 16 y el mínimo absoluto está en menos 1. Más adelante vamos a aprender a clasificar qué tipo de puntos son estos. Pero ya saben cómo sacar los máximo y mínimo absoluto en una función, en un intervalo dado. Se puede ir un poco para arriba, solo. Voy a achicar la imagen para que se vea todo junto. Ajá, dime.
Ok, no, todo bien. Es que yo había leído mal. Creí que no había puesto un al cuadrado, pero sí, todo bien. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Ok, perfecto. Ahora, vamos a ver lo que se llama el criterio de la primera derivada. Ok. El criterio de la primera derivada nos permite determinar si una función es creciente, decreciente o constante. Entonces, el criterio de la primera derivada básicamente establece lo siguiente. Si tenemos una función derivable y calculamos la primera derivada, si la primera derivada es una cosa mayor que cero, o sea, positiva, la función va a ser creciente en ese intervalo. ¿Ok? Va a ser creciente. Si la primera derivada es negativa en un intervalo, entonces va a ser decreciente. Recordemos que la primera derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si la pendiente es positiva, es creciente; si la pendiente es negativa, es decreciente; y si la pendiente vale 0, decimos que es constante. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se usa esta cosa. Muy bien. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x a la 3 menos 3 medios x a la 2. Y nos dicen, encuentre dónde la función crece, dónde decrece. O sea, determine los intervalos donde la función es creciente o decreciente. ¿Ok? Entonces vamos a derivar. Sería 3x a la 2 menos 2 por 3 medios nos da 3x a la 1. ¿Ok? Encontramos los puntos críticos, o sea, la igualamos a 0. Nos va a quedar 3x a la 2 menos 3x es igual a 0. Factorizando la expresión, nos queda 3x es igual a x menos 1, igual 0. Entonces los puntos críticos ocurren en 0 y en 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hacer lo que se llama un cuadro variación. Ok. El cuadro variación básicamente es esto. Perdón, más rápido así. Ok, aquí tenemos tres factores. Tenemos un factor constante, que es un 3. Tenemos una x y tenemos un x menos 1. ¿Okay? Tenemos dos valores críticos, que son el 0 y el 1. Entonces vamos a hacer dos líneas verticales. Así. ¿Ok? Entonces, en la parte superior vamos a colocar estos números en orden como aparecen en la recta numérica. Aquí primero está el 0 y luego aparece el 1. Aquí en el margen vamos a colocar los factores, que como les dije tenemos el 3, todo lo que está multiplicando, la x y el x menos 1. ¿Ok? Ahora, determinamos en qué valor estas expresiones se hacen 0. Esto no tiene letra, entonces nunca se hace 0. ¿Qué signo tiene? Tiene signo positivo. Entonces vamos a colocar en estos cuadros signos positivos porque el 3 es una constante positiva siempre. Esta x, ¿dónde se hace 0 la x? Justamente en el 0. Entonces hacemos un 0 en la línea que le corresponde a él.
Y ahora, los valores a la derecha de él van a ser positivos. Y los valores a la izquierda van a ser negativos. Este término se hace 0 en 1. Entonces ponemos un 0 aquí en la marca del 1, positivo a la derecha y negativo a la izquierda. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces aquí abajo vamos a poner el resultado. ¿Cómo se obtiene el resultado? Multiplicando los signos por columna. ¿Ok? Entonces, más por menos nos da menos. Menos por menos nos da más. Aquí, más por más nos da más, que por menos nos da menos. Este es más por más da más y por más da más. Entonces, estos son los signos de la primera derivada. Quiere decir que desde menos infinito hasta 0, la función es creciente. Luego, entre 0 y 1, la función es decreciente. Y luego, de 1 en adelante, o sea, de 1 a más infinito, la función es creciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde la función crece? Crece donde la primera derivada está dando positiva. O sea, en esta parte y en esta otra. O sea, crece desde menos infinito a 0, unido con 1 a más infinito. Y la función decrece en la sección que va de 0 a 1, que es lo que está en el centro, que es donde la primera derivada nos dio negativa. Hasta ahí todo bien. Sí. Muy bien. Hay un toque adicional. Usted puede dibujar, una vez que hace estas flechitas, puede dibujar como un contorno, siguiendo las flechas. Aquí sube, aquí baja, aquí vuelve a subir. Entonces llegamos a la conclusión que en 0 tenemos un máximo relativo y en 1 tenemos un mínimo relativo. De esa manera podemos identificar cuáles son máximos y mínimos a partir del criterio de la primera derivada. ¿Ves? Y vea que los máximos y mínimos ocurren ¿en dónde? En los puntos críticos. ¿Ves? Entonces este es un máximo relativo, dependiendo del intervalo que tomemos, y este va a ser un mínimo. ¿Por qué? Porque la función está cambiando de ser creciente a decreciente. Si cambiamos de crecer y luego decrecemos, tenemos un máximo. Por el contrario, si venimos decreciendo y cambiamos a creciendo, es un mínimo. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, no necesariamente es que el máximo relativo es el número más grande, sino que depende de cómo queda la gráfica. Sí, y de dónde a dónde tomemos el intervalo. Porque, por ejemplo, si yo tomo un intervalo muy allá, este mínimo va a ser un mínimo relativo, pero si lo tomo muy cerquita de acá, va a ser el mínimo absoluto. O sea, va a depender de dónde cortemos la gráfica. Ok. Sí, Profe, igual, bueno, no sé si como lo entiendo es, pero donde hay un más infinito, un menos infinito, no hay punto absoluto, no hay máximo absoluto ni mínimo absoluto, ¿cierto? correcto, porque la gráfica continúa infinitamente. Por eso es que para determinar un máximo o mínimo absoluto tienen que darle un intervalo cerrado. O sea, tomemos la gráfica de aquí a acá. Ok. Ok, ¿más preguntas hasta ahí? No. ¿Todo bien? Ok, vamos a pasar al que sigue entonces. El que sigue este es el criterio de la primera derivada, pero así como tenemos el criterio de la primera derivada, también tenemos el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el criterio de la segunda derivada? Vamos a ponerlo así. Este tema es muy grande. Ok, el criterio de la segunda derivada lo que va a definir es la concavidad. Ok, veamos.
primero vamos a decir que si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Eso significa que la gráfica va a tener una forma como así. Y si la segunda derivada es negativa, por ende va a ser cóncava hacia abajo. O sea, va a tener una forma como así. O sea, esta es la dirección de la concavidad, ¿ves? Abre hacia arriba, como que está feliz. Cóncava hacia abajo está triste, ¿eh? Sí, muy bien. Entonces vamos a aplicarlo a una función. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos la siguiente función. Sea f de x igual a 6 sobre x a la 3, x a la 2 más 3. Y les dicen, determine los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ah, por cierto, hace un rato dijimos que donde f' valía 0, eso se llamaba punto crítico, ¿verdad? Ahora, donde f segunda vale 0, eso se llama punto de inflexión. ¿Ok? Inflexión, los puntos de inflexión. Ya vamos a ver qué es eso, los puntos de inflexión. Ok, bueno, para saber dónde esta cosa es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, hay que derivarla. Entonces calculamos la primera derivada y hay que derivarlo 2 veces. Entonces sería x al cuadrado más 3, lo ponemos a la 2, lo pasamos arriba sin derivar, x a la 2 más 3 por la derivada del numerador, pero el numerador es un 6. Entonces la derivada de un número es 0, menos, dejamos el 6 sin derivar, por la derivada del denominador que es 2x. Como esta parte dio 0, eso se quita y nos va a quedar 2 por 6 menos 12x sobre x al cuadrado más 3 todo a la 2. Y esta es la primera derivada. De aquí podríamos sacar los puntos críticos, pero no me interesa eso. Pasamos a la segunda derivada, que es la que nos interesa en este momento. ¿Ok? Entonces sería el denominador al cuadrado, sería x cuadrado más 3 a la 4. Lo paso arriba sin derivar, sería básicamente copiar esto. ¿Ok? Por la derivada del numerador, pero la derivada del numerador sería un 12 negativo. Menos. ¿Ok? Dejamos tranquilito al menos 12. Y vamos a la derivada de abajo. La derivada de abajo, por regla de la cadena, hay que primero que nada bajar este 2, poner x cuadrado más 3 elevado a la 1 por la derivada del contenido que es 2x. Ok. Ahora, quiero que noten que el término x cuadrado más 3 está presente en las dos piezas, entonces se puede factorizar, ¿verdad? Y de hecho es conveniente hacerlo porque si no se nos hace muy grande esto. Ok. Entonces, quedaría menos 12 por el paréntesis, x cuadrado más 3 al cuadrado, menos por menos nos da más, 12 por 2, 24x, uy no, 12 por 2 por 2, 48, me dio un 2 botado ahí, sí, porque es 12 por 2 por 2, por x cuadrado más 3, sobre el denominador. ¿Ok?
Ahora, como les decía, vamos a factorizar arriba, sacando el paréntesis a factor común. Nos va a quedar x cuadrado más 3. Serían menos 12. Entre este nos queda un paréntesis todavía. X cuadrado más 3 más 48x. Sobre. Ok. Simplificamos. Se rebaja uno aquí. Nos va a quedar... Profe, el 48 no queda x a la 2. Momento. Porque ese es de menos 2x por 2 Ah, sí. por 2x. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Ok. Nos queda esta cosa. Sería menos 12 x a la 2 menos 36 más 48x a la 2 sobre x cuadrado más 3 a la 3. Y finalmente, estos que son x cuadrados se simplifican, nos va a quedar 36x a la 2 menos 36 entre x cuadrado más 3 a la 3. Y ahora necesitamos los puntos de inflexión. Que los puntos de inflexión es donde la segunda derivada se hace cero y se indefine. Se puede definir donde esto valga cero, pero no existe ningún número que al sustituirse en el x nos haga cero la expresión, porque si paso el 3 al restar, nos queda que x cuadrado es igual a 3 negativo, y para poder quitar este cuadrado hay que aplicar raíz. Pero al aplicar raíz cuadrada a un número negativo, pues no hay salida por ahí, entonces no hay. Ahí quedó. Entonces nos vamos a la parte de arriba. 36 x a la 2 menos 36 igual 0. Pasando el 36 al otro lado, nos queda que 36 x a la 2 es igual a 36. Se cancelan los 36. Pasando a dividir. Y nos queda que x es igual a más menos 1. ¿Ok? Entonces tenemos dos puntos de inflexión. Uno en el 1 y el otro en el menos 1. Regálame un segundito nada más, perdón. Por favor. La verdad, yo no me acuerdo haber visto esto con él. ¿Cómo? Yo no me acuerdo haber visto esto con el profe. Pues ya no me conecto hace 2 semanas. Decidí que ya no lo iba a hacer. No, yo estoy igual, ya hasta hace poco me estoy conectando porque
Mae, solo 10 se saca y nunca se conecta. Perdón, ya volví. Ok. Entonces tenemos dos puntos de inflexión en más menos 1. Ok, entonces quiere decir que la factorización de esta expresión sería 36 x cuadrado menos 1 igual 0, que nos da por diferencia de cuadrados 36 x menos 1, x más 1. Igual que como hicimos con la primera derivada, hacemos una tabla o un cuadro de variación contemplando estos valores. Entonces, sería así, 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 y una más. Y verticales son 2 porque tenemos dos valores, el 1 positivo y el 1 negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cosas que ponemos acá? Bueno, tenemos el 36, tenemos el x más 1 y tenemos el x menos 1. Ahora, esto es menos 1 y 1. Acuérdense siempre ponerlos en orden. Primero el menor y luego el mayor. Esta es una constante que siempre es positiva. Esta se hace 0 acá. Este se hace 0 acá. Entonces este es positivo, este es positivo, este es positivo, negativo, negativo, negativo. Entonces la resultante, ¿cómo queda? Este queda positiva, esta queda negativa y esta queda positiva. Entonces, ¿qué significa? Que en esta parte de aquí la función es cóncava hacia arriba, que en esta parte de aquí es cóncava hacia abajo y que en esta otra parte de aquí es cóncava hacia arriba. Entonces es cóncava hacia arriba en el intervalo que va de menos infinito a 1 negativo y de 1 a más infinito. Y la función es cóncava hacia abajo entre menos 1 y 1. Ok. Si hacemos el contorno, igual que hace un rato, es como así, ¿verdad? En este punto, menos 1 es donde hay un cambio de concavidad. La función cambia de ser cóncava hacia arriba para volverse cóncava hacia abajo. Y aquí lo mismo. ¿Ves? Aquí como que tenemos esto y ahora lo tenemos al revés. Entonces los puntos de inflexión son los puntos donde la función cambia de concavidad. Y los puntos críticos son los puntos en los cuales la función cambia de monotonía. O sea, de ser creciente a decreciente o viceversa. ¿Sí? Sí, profe, ¿y hasta qué punto afecta no poner la constante a la hora de hacer el cuadro de variación de signos? Es que yo nunca lo había puesto y... Depende. Si es positiva no pasa nada, pero si es negativa, sí. Ah, ok. Entonces mejor nos acostumbramos a ponerla siempre. Ok, perfecto. Sí, porque si fuera negativa nos va a cambiar todo, ¿no? Ok, sí, sí, claro. Y hay una cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a la hora de factorizar uno de estos términos fuera, por ejemplo, este? Ok, ¿dónde se hace cero este término? En 5, ¿no? En 5, sí. Ok, entonces uno llega y tiene ahí el cuadro y ahí está el 5, ¿verdad? Entonces uno dice, este amigo se hace cero aquí. A la derecha, ¿qué signo tiene? Estamos acostumbrados a poner positivos a la derecha así, a rajatabla. Pero en este caso no es cierto. Hagamos una prueba. Dígame un número más grande que 5. 6. Ok, ¿qué pasa si meto un 6 aquí? ¿Cuánto da la expresión? Menos 1. Ah, entonces significa que en este caso es negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Ok, sí. Entonces hay que Eso, tener cuidado con eso. igual no sé qué también está, pero siempre me ha guiado a la hora de hacerlos, que siempre va contrario al signo como está la constante de la Sí, vea, variable. este que está aquí te cambia el signo. A la derecha es una cosa, a la izquierda es otra, pero hay que tener cuidado porque casi siempre a la derecha van positivos, que es lo que ha pasado ahorita en los ejemplos que he hecho. Pero puede pasar, como en este ejemplillo, que te quede negativo, negativo y cambia positivo.
¿De acuerdo? Cuidadillo, nada más con eso. Y ese es el criterio de la segunda derivada. ¿Qué tal hasta ahí? Todo bien. Ok, eso que dijimos hace un rato de que los máximos o mínimos ocurren solo en los puntos críticos es lo que se llama teorema de Fermat por aquello. Es donde la primera derivada se anula. Ok, muy bien. Muy bien, eso es básicamente el punto 2, el punto B del tema 3. El punto C dice trazado de curvas incluye estudio de asíntotas. Ok, vamos a hablar de asíntotas. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí, verdad, niños? Para pasar a asíntotas. Sí, profe. Muy bien. Ya saben, si no entienden, me preguntan por favor. ¿Qué son las asíntotas? Bueno, primero que nada, hay varios tipos de asíntotas. Existen 3 tipos de asíntotas en realidad. No sé si se acuerdan ustedes del colegio cuando vieron logaritmos y les enseñaron cuál era la gráfica del logaritmo natural. La gráfica del logaritmo natural era una cosa como así. Bueno, o así, más o menos. La gráfica tenía una curvatura y se acercaba al eje Y, pero nunca lo tocaba. Este era logaritmo natural de X. De hecho, aquí vale 1. Si teníamos esta otra, esta era E a la X. ¿Se acuerdan de eso? Ok, la gráfica se acerca a un eje sin tocarlo. Este fenómeno se llama asíntota. Entonces, esta tiene una asíntota vertical, esta tiene una asíntota horizontal. Entonces, la gráfica se acerca y se acerca al eje, pero nunca lo llega a tocar. Es como un amor platónico ese asunto. ¿Ok? Se acerca y se acerca, pero nunca le llega. Ok. Pues bien, vamos a estudiar en primera instancia estos 2 tipos de asíntotas y luego vamos a ver el tercero que se llama la asíntota oblicua. Ok, entonces, ya sabiendo que es una asíntota, vamos a calcularla. Primero que nada, hablamos de asíntota vertical. De hecho, algo habíamos hablado cuando hablamos de límites. Entonces, la asíntota vertical se da en fracciones en las cuales el denominador se hace 0. ¿Ok? Entonces, tenemos algo como esto. F de X igual a X al cuadrado menos 2X más 4 sobre X menos 2. Ok, entonces tenemos un problema acá, ¿no? Con el 2, porque si la X vale 2, se nos hace 0 el denominador. Entonces hay que probar qué pasa con el límite cuando X tiende a 2. Límite cuando X tiende a 2 de esta expresión. Entonces, recordando lo que vimos de límites, habría que factorizar el numerador, a ver qué pasa. Entonces sería, como es de grado 2, le damos mod 5,3, sería 1 menos 2, 4, y eso no factoriza. ¿Ok? Entonces, como eso no factoriza, significa que en X igual 2, esto, le tendríamos 2 a la 2 menos 2 por 2 más 4 y de una vez abajo 0, ¿no? Esto nos da 4 menos 4 más 4 entre 0, que nos da 4 entre 0. Y por la clase que dimos en límites, dimos que 4 entre 0 da infinito. Entonces, esta función presenta asíntota vertical en X igual 2. Así se sacan las asíntotas verticales. Básicamente es cuando nos queda una división de número entre 0. Entonces, esta es una asíntota vertical. Hasta ahí, todo bien.
Sí, profe, todo bien. Oh, ok. Vamos con la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, que como vimos hace un rato, es con respecto al otro eje. Esa va a ocurrir de la siguiente manera. Supongamos que se tiene esta expresión, f de x es igual a 3x al cuadrado sobre x cuadrado más 1. Ok, para calcular la asíntota horizontal, el procedimiento consiste en... ¿Qué pasó? Calcular el límite, pero cuando x tiende a infinito. Entonces calculamos límite cuando x tiende a infinito de la función. Si este límite existe, entonces tenés asíntota, si no existe, no. Así de fácil. Entonces, con lo que hemos visto en límites, recordemos que se tomaba la mayor potencia del denominador y dividimos todo entre él. Entonces sería límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado dividido entre x cuadrado sobre x cuadrado sobre x cuadrado más 1 entre x cuadrado. O sea, absolutamente todo lo dividimos entre esta x cuadrada. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. Se cancelan los x cuadrados, me queda un 3 arriba. Se cancelan esos cuadrados, me queda un 1 más 1 sobre x cuadrado. ¿Ok? Pero como el x es infinito, infinito al cuadrado nos da infinito. Y 1 entre infinito valía 0. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la expresión nos está quedando como 3 sobre 1 más 0. O sea, 3 sobre 1. Y 3 sobre 1 es 3. Entonces, como el límite cuando x tiende a infinito existe, este valor es la asíntota horizontal. O sea, ¿qué significa? No tengo idea ahorita cómo anda la gráfica, pero sí sé algo. Que si yo paso una línea horizontal a la altura del 3 del eje Y, posiblemente la gráfica está haciendo algo así. Puede ser que sea por arriba o por abajo, después podemos ver eso, pero de momento ya sabemos que existe una asíntota horizontal, una línea horizontal a la altura de Y igual 3. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Solo nos falta un tercer tipo de asíntota, que se llama la asíntota oblicua. ¿Ok? La asíntota oblicua es una cosa como esta. Ok. Un segundito. Esta es la línea eje de la asíntota. Entonces, quiere decir que la gráfica de la función puede que se esté comportando como así. Digamos, viene aquí, hacia acá, digamos. En este caso puede tener dos asíntotas. Digamos que tiene asíntota vertical y asíntota oblicua. Entonces, ven, la gráfica se acerca a este eje sin tocarlo en ambas direcciones. Aquí me pasa un poquito. Sí. ¿Ves? Esta es la asíntota oblicua. Entonces, para sacar la asíntota oblicua necesitamos encontrar la ecuación de esta recta que determina la asíntota. ¿Ok? Entonces,
La asíntota oblicua va a tener ecuación de la forma y igual mx más b, la forma de una línea. Ahora, ¿cómo reconocemos si es posible que una función presente asíntota oblicua o no? Bueno, para que una función tenga asíntota oblicua, tiene que haber la siguiente relación. Supongamos que tenemos f de x igual a x a la 2 menos 2x más 4 dividido entre x menos 2. O sea, para que exista asíntota oblicua, el grado del numerador tiene que ser una unidad mayor que el grado del denominador. O sea, vean que el polinomio que está arriba, el exponente más grande de la x es un 2. Y aquí es un 1. 2 menos 1 es igual a 1. Si se cumple esta propiedad, puede que haya asíntota oblicua. Si por ejemplo aquí arriba dijese x a la 4 y aquí x a la 1, de 4 menos 1 dio 3, ya no tiene oblicua. O sea, el de arriba tiene que ser un grado, una unidad mayor que el de abajo para que exista asíntota oblicua. Si no es así, no pierdan el tiempo, no existe. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ahora, ya les dije cómo ver si es posible que haya, pero no les he dicho cómo se calcula. Para calcular la asíntota oblicua, se requiere que hagamos una división. Las divisiones que veíamos en los colegios. X cuadrado menos 2x más 4. Hay que dividirlo entre x menos 2. ¿Ok? Así o por sintética. Por sintética era 1 menos 2, 4 y 2. ¿Cuál hago? ¿Esta o la otra? ¿Cómo se sienten más cómodos? A mí se me hace más fácil la sintética, la verdad, creo. Ok, bajamos el 1. El 1 multiplicado por el 2 nos da 2. Menos 2 más 2 nos da 0. 0 por 2 nos da 0. Y bajamos el 4. Entonces quiere decir que el resultado va a ser, como esto es de grado 2, esto va a ser 1x más 0. Y este 4 es el residuo, que sería 4 que quedó dividiendo entre x menos 2. Ok, esto que aparece aquí adelante es la ecuación de la asíntota. Entonces la recta y igual a x más 0 o simplemente y igual a x es la ecuación de la asíntota horizontal de esta función. Entonces, en este caso, uno grafica esta recta, que es fácil de dibujar, nada más le da valores, y la gráfica tiene que tener ese comportamiento con respecto a esta. Y vean que esta fue la que agarramos hace un rato, esta tenía asíntota vertical en 2. Es el mismo ejemplo de hace un rato. Entonces, esta función tiene dos asíntotas, tiene tanto asíntota vertical en x igual 2 y tiene asíntota oblicua. Ahora, pregunta técnica, ¿será que también tiene asíntota horizontal? ¿Será posible? No. No, tienes toda la razón. Una función tiene a lo sumo dos tipos de asíntota, no puede tener las tres. O sea, si ya te diste cuenta que tiene vertical y que tiene oblicua, no tiene horizontal. O si tiene vertical y horizontal, no tiene oblicua. No puede tener las tres a la vez, solamente dos de ellas, ¿ok? Ese es un teoremilla que anda por ahí. ¿Preguntas hasta ahí? No. No, Ok. Pasamos a los problemas de optimización. Ok. Un segundito por aquí.
está bonito. Sí. Suave. Ok, dice, un fabricante desea diseñar una caja abierta con base cuadrada. Ok, entonces una caja. Más o menos así. Ok, dice que la base es cuadrada. Entonces vamos a decir que este lado vale X y este lado también vale X. Y va a tener cierta altura Y. ¿De acuerdo? Dice que el área es de 108. Ok. ¿Cuántas caras tiene esta caja, José? 6. No exactamente, porque no tiene tapa. Ah, ok, 5. Entonces serían 5. ¿Ok? Ahora bien, para calcular el área de la caja, uno lo que hace es calcular el área de los rectángulos que la conforman y tiene que sumarlos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces así como para que sea más claro. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo tenemos un rectángulo de área X por X. O sea, el área de la base o del fondo es X a la 2. ¿Cierto? Y los 4 costados son rectángulos 4 igual X por H o X por Y, que es el área de este que está aquí. Este es X por Y. Y los 4 laterales son iguales, ¿no? ¿Cierto? Este es el área. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí. Ok, listo. A ver. Esto vamos a encerrar un cuadrito. Ahora bien, el área tiene que ser de 108. Entonces aquí donde está A, vamos a colocar 108. Ahora bien, ¿qué dimensiones producen una caja de máximo volumen? Ok, aquí la función optimizar es la función volumen, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama la ecuación primaria, lo que diga máximo o mínimo tal cosa. Esta es la ecuación primaria. La que es optimizar la vamos a llamar ecuación primaria. Y el otro dato que viene por ahí es lo que se llama la ecuación secundaria. Ya vamos a ver qué función cumple esta otra ecuación. Ok, el volumen de una caja se encuentra multiplicando el área de la base multiplicado por la altura. ¿Ok?
El área de la base es el área del cuadrado, que sería x a la 2, multiplicado por la altura, que es y. Esta es la función a optimizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa función? El problema de esa función es que tiene dos variables. El volumen depende de x y de y. Entonces, la ecuación secundaria para lo que sirve es para que usted despeje una variable y la reemplace aquí y esto quede en términos de solo una variable. Para eso es esta otra. Entonces, vamos a despejar la y de acá. Entonces, va a ser 108 menos x al cuadrado tiene que ser igual a 4xy. Y este 4x que está aquí multiplicando lo podemos pasar a dividir. Entonces nos queda 108 menos x al cuadrado dividido entre 4x es igual a y. Y una vez que tenemos la y despejada, la reemplazamos en este otro lado. Entonces esto se sustituye aquí. Entonces nos va a quedar que el volumen va a ser igual a x cuadrado multiplicando toda esa cosa. ¿Ok? Y noten que esta expresión que tenemos ahora, v solo depende de las x. No hay valores de y. Vamos a simplificarla primero para que sea más fácil de trabajar. V va a ser igual entonces. Esta x del denominador se puede tachar con una de aquí. Entonces nos va a quedar como x por 108 menos x a la 2 entre 4. Esto consideramos que tiene un 1 y las multiplicaciones se hacían así. Entonces va a ser igual a 108x menos x a la 3 sobre 4. Que de hecho podemos simplificar un poquito más esto, dividiendo 108 entre 4, que va a dar... Upsi. 27. 27. Muy bien. 27x menos un cuarto x a la 3. Y entonces ahora queremos el volumen óptimo, o sea, el volumen máximo, o sea, el máximo de la función. ¿Dónde encontramos el máximo de la función? Chicos, ¿dónde encontramos el máximo de la función? En el vértice. Ajá, ¿y cómo encontramos ese vértice? Menos b sobre 2 era, no me acuerdo. Sí, pero eso es en una cuadrática, pero esto es una cúbica. Ah, interesante, no tengo ni idea, profe. Claro que sí lo sabes, José. Los máximos y mínimos ocurren en los puntos críticos de la función. Ok. Es lo mismo que hemos estado hablando esta noche. Entonces necesitamos encontrarle los puntos críticos a esa función para encontrar el máximo del volumen. Si encontramos el valor x que hace máximo el volumen. ¿Ok? Entonces, para optimizar, encontramos los puntos críticos. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos v'. ¿Verdad? Entonces, la derivada de esto va a ser 27 menos el 3 se baja para acá. Nos queda 3 cuartos x a la 2. Y esa es la derivada. Entonces, para encontrar los puntos críticos, ¿qué hacemos para encontrar los puntos críticos? Ver dónde se hace 0. Excelente. V' de x igual 0. Igualamos a 0 la expresión. Entonces vamos a tener que 0 es igual a 27 menos 3 cuartos x a la 2. Pasando este negativo para allá, nos queda que 3 cuartos x a la 2 es igual a
27. O sea, x cuadrado va a ser igual a 27 por 4 entre 3. 27 entre 3 nos da 9, por 4, 36. Entonces nos queda que x cuadrado es igual a 36. Para quitarle el cuadrado le sacamos raíz a eso y encontramos que la x vale 6. Por lo tanto, en x igual 6 tenemos la dimensión de la caja con volumen máximo, pero ya tenemos nos falta la y. Pero eso es fácil porque sabiendo que y vale esto, simplemente reemplazar. Tomamos esto prestado, nos lo traemos para acá y reemplazamos. Entonces este 6 viene para acá y para acá. Entonces la y va a ser igual a... ¿Es solo 6 o también menos 6? Tienes razón, pero en geometría no existen dimensiones negativas. Ah, bueno, sí. Entonces se Sí, sí. desecha porque no puede medir menos 6 centímetros la caja. Pero Sí, se sí, me había olvidado que era un problema. no, pero estrictamente tiene toda la razón. Y ya que estás hablándome con todo esto, me parece que da como 9, así el batazo. Da 3, profe. Da Sí, 3. 3. Por eso era la raíz. Ok. Entonces la cajita mide, viene como así, más o menos, ¿verdad? Así, un poquito chafa. La cosa es que esto mide 6, 6 y 3. Y esa es la caja de volumen máximo que se puede construir con esas dimensiones. ¿Qué les pareció? Sí. Está vacilón, profe. Ok, estos son importantes porque esos son el tipo de problemas que les da por preguntar. Vamos a hacer otro. Vamos a ver, busquemos uno bien bonito. Ah, este está guapo. Vamos a ver. Sí, pero sí me entendieron el proceso, ¿verdad? Sí. Sí. Ujú. No sé, Rick, parece falso. Bueno, vamos por acá. Hay uno que tiende a salir. Ujú. Por ejemplo, 3. Ok. Dice, una página rectangular ha de contener 24 pulgadas de texto, con márgenes superior e inferior de 1.5 y laterales de 1.5. De 1. ¿Qué dimensiones requieren la cantidad mínima de papel? O sea, básicamente lo que pasa es esto. Tenemos una hoja y dentro de la hoja pues viene otro rectángulo que es el texto. ¿De acuerdo? Entonces, este rectángulo interno es lo que está escrito. Vamos a pintarlo. Vemos que esto es lo que está escrito. ¿De acuerdo? Y todo esto alrededor es el margen. Entonces dice que debe contener 24 pulgadas cuadradas de texto. O sea que el área de este de adentro tiene que ser 24. Vamos. Ahora, los márgenes superior e inferior son de 1.5. Ok. Entonces quiere decir que este margen mide 1.5 y este otro también. Y los laterales de 1. Okay. Aquí hay uno y aquí hay uno. Esto mide 1. Esto mide 1. Esto mide 1.5. Y esto mide 1.5. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces vamos a llamar a la altura X y el ancho Y. Entonces inmediatamente de eso se concluye que X por Y
es igual a 24. ¿Me siguen? Sí. Ok. Ahora, la hoja, esto de aquí arriba va a ser y más 2. Porque es de aquí a aquí mide y, 1, 2. Y esta de aquí a aquí va a ser x más 3. Porque 1.5 más 1.5 da 3. ¿Me siguen? No, Ok, note porque. que, vea que esto aquí mide y, ¿verdad? Y aquí Ajá. esto mide 1 y aquí mide 1. Entonces 1, 1, y, 1, 1. Entonces y más 2 es toda esta línea. ¿Sí la vio? No. Aquí de aquí mide 1. Este Ah, ya. ya lo viste. Es que estaba confundida con el 1.5, entonces, no, pero ya Ah, entendí. sí, este es que es de arriba para abajo. Igual este Sí. acá. Entonces, si sumamos 1.5 con 1.5, obtenemos 3. Entonces, todo esto mide x más 3. Ujú. Entonces, la hoja, el área de la hoja es x más 3 por y más 2. Y la que importa es la hoja, ¿cierto? Porque quieren el papel mínimo, la cantidad mínima de papel. Entonces, esta es nuestra ecuación primaria. Y esta va a ser la ecuación secundaria. ¿Para qué? Para que esto quede solo con x. Entonces, despejamos la y de acá. Y va a ser igual 24 entre x. Y ahora con la y despejada, esto se reemplaza aquí. Entonces nos queda que el área de la hoja es x más 3, 24 entre x, más 2. Y esta es una función que depende solo de x. ¿Ok? Ahora llegamos y multiplicamos. Entonces multiplicando x por 24 sobre x, se cancelan las x y nos queda 24 solito. X por 2 nos da 2x. 3 por 24, 3 por 20, 72. 72, gracias. 72 sobre x más 2 por 3, 6. ¿Ok? El área entonces va a ser igual a 2x. Podemos poner esto como 72x a la menos 1, subiendo la x. Y 24 más 6 nos da 30. ¿Cierto? Y ahora hay que encontrarle el punto crítico a esto. Entonces la derivada viene a ser 2 menos 72x a la menos 2. El punto crítico ocurre donde la primera derivada se hace 0. Entonces sería 2 menos 72x a la menos 2 igual 0. Que es lo mismo que decir 2 igual a 72 entre x cuadrado. Despejando esto nos queda que x cuadrado va a ser igual a 72 entre 2, que casualmente nos está dando otra vez 36, ¿verdad? Entonces, sacando raíz, de nuevo, x dio 6. Qué casualidad que era igual. Ok, entonces significa que x vale 6. Y si x vale 6, 24 entre 6 es la y. Y es igual a 24 entre 6. Y eso nos da 4. Entonces la hoja tiene que medir 4 por 6. 4 por 6 pulgadas. ¿Listo? ¿Vieron? Sí, profe. ¿Cómo se sienten? ¿Sí se entiende o hago uno más?
Pues si ya no falta nada, podría ser otro para entender mejor. Con mucho gusto. Ok, vamos a buscar un espécimen ahí bonito. Mm. Este. Ok, dice, un ganadero desea ponerle cerca a un potrero rectangular que está a la par de un río. Ok, entonces tenemos un río ahí. Ok, aquí pasa el río. Y el señor quiere ponerle una cerca alrededor a un potrero. Entonces como que quiere poner cerca aquí, aquí y aquí. De manera que eso es un rectángulo. ¿Ok? La cosa es que tiene que tener un área de 180.000 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, este es el área de esto. Con el fin de proporcionar suficiente pasto al ganado. ¿Qué dimensiones debe tener? Ok, entonces digamos que esto vale X y esto vale Y. ¿Qué dimensiones debe tener para que se requiera la menor cantidad posible de cerca? Teniendo en cuenta que no hay que poner cerca del lado del agua. Ok, entonces vamos allá. Esto que está aquí es el área. Entonces el área es igual a largo por ancho. Entonces el área sería igual a, bueno, el área son 180.000. ¿Ok? Pero esto no es lo importante. Lo importante es menor cantidad de cerca. O sea, lo que le están pidiendo es el perímetro. Y el perímetro de este potrero es Y más 2X, porque el lado del agua no se cierra, ¿cierto? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación primaria. Y esta va a ser nuestra ecuación secundaria. Entonces, despejamos aquí la Y. Sería 180.000. Lo dividimos entre la Y, entre la X y eso es la Y. Esto se viene para acá. Entonces nos queda que el perímetro en función de X va a ser igual a 180.000 dividido entre X más 2X. Y esta es la función objetivo, o la función primaria. Esta es la que vamos a encontrarle el punto crítico. Entonces hay que calcular P' de X y igualarlo a 0. Entonces, una manera acostumbrada es que si tienes solo una X en el denominador es pasarla para arriba negativa antes de ponerte a derivar. Eso es para simplificar los cálculos. Entonces tenemos 180.000 X a la menos 1 más 2X. Entonces P' de X, la derivada, va a ser igual a menos 180.000 X a la menos 2 más 2. Ok, esto pasa para abajo. Entonces nos queda que P' de X
va a ser igual a menos 180.000 sobre x a la 2 más 2. Esto igualado a 0 nos va a quedar como 180.000 sobre x2 igual 2. Porque esto que está negativo pasa a sumar al otro lado y que pierde el signo. Estas dos cosas se intercambian, entonces nos queda 180.000 dividido entre 2 es igual a x a la 2. 180.000 dividido entre 2 nos da 90.000. Es igual a x a la 2. Y le sacamos raíz a esa cosa. Compañera, ¿cuánto da? 300. 300. Ok. Entonces son 300 la parte que vale x. Y la parte que vale y, ¿cuánto era? Es esta. Ok. Entonces 180.000 dividido entre 300. 600. Esto es y. Esto es 600. Entonces, significa que va a medir 300 por acá y 600 por acá. Y en total va a ocupar 1.200 metros de cerca. Y es la cantidad mínima de cerca para encerrar esa área. ¿Qué? ¿Sí o sí? Profe, sí, la verdad, ahora sí se ve más claro. En estos tipos de problemas se les recomienda que repasen formulillas geométricas, áreas de rectángulos, triángulos, volúmenes de cilindros, esferas, cosas así, porque ese es el tipo de cosas que salen. También más adelante vamos a trabajar con funciones de administración. Igual, podemos hablar de la utilidad máxima, el ingreso máximo, el costo máximo o costo mínimo, dependiendo de la función. Pero básicamente es lo mismo. O sea, tenemos la función, calculamos el punto crítico, le igualamos a 0 y encontramos los valores de x que provocan que la función llegue a su límite. Entonces, eso nos da los valores máximos dependiendo del tipo de función en la que estamos trabajando. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿verdad? Todo bien. Bueno, vamos a ver una cosa, los contenidos para ver cómo me quedó. Ajá. Hace falta ver otro tipo de problemas que se llaman razones de cambio, promedio instantáneo relativa, problemas de funciones marginales, costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal, costo medio marginal, producto ingreso marginal, propensión marginal al consumo, propensión marginal al ahorro y teorema del L'Hopital. Bueno, pero ya eso no ocupo hoy. Queda ahí como para nuestro próximo episodio. Ok. Profe, igual eso ya no sería el tema de derivadas. ¿Sí? Está todavía dentro del tema de derivadas, todo eso que leí. Ah, pues diga. No, sí, esto está cortito.